La lluvia hace que el ICE atrase los apagones. Ahora comenzarán hasta el miércoles. 4 trabajadores agrícolas terminaron quemados por la caída de rayos. El OIJ allana supermercados de Pocosí y Guásimo por robos a contenedores. Lunes y viernes son los días cuando hay más accidentes de tránsito. Cada 2 horas existe un incidente. Los niños mayores de 10 años recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recuperan a Lesme, ya él es duda. Rojinegros esperan 75 millones en taquilla este miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. En pantalla está observando parte de nuestra agenda. Iniciamos. Preocupación, expectativa. Hoy no hay, mañana tampoco tendremos cortes de electricidad, pero los comercios reportan preocupación y hasta locura en la calle porque se agotan los focos, las baterías, las candelas y cargadores. Andrés Ramírez nos cuenta. Adelante, Andrés, buenas noches. Hola Yanani, ¿qué tal? Buenas noches. Hay mucho movimiento en torno a estos anuncios de eventuales racionamientos en la electricidad. Lo cierto del caso es que ahorita usted que nos está viendo tiene electricidad porque desde el sábado el ICE había anunciado una suspensión. Se mantiene también esa misma suspensión de los cortes para mañana martes. La institución lo ha atribuido a varios factores, uno de ellos las lluvias, otro de ellos el viento y también la compra de algunos servicios. Todo esto lo vamos a resumir a continuación. Primero se anunciaron para este lunes 13 de mayo. Tan solo un día después fueron cancelados y reprogramados para el martes 14 de mayo. Sin embargo, también fueron suspendidos. Pese a esto, el plan de racionamiento eléctrico sigue activo, por lo que este miércoles 15 de mayo comenzarían los cortes al servicio según el ICE. El inicio del programa de racionamientos, que continúa en pie del miércoles en adelante. Cualquier cambio que haya, lo estaremos informando. Estos cambios generan incertidumbre en la población. Que lo van a suspender y después dicen que no, entonces hay una incertidumbre ahí que si dijeron hoy que el lunes y ahora dicen que el martes, después el miércoles, ojalá que sigan, porque ya entonces no la van a quitar. Distribuidoras como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tuvieron que ajustar nuevamente los horarios de racionamiento que regirían de miércoles a viernes de ser necesarios. De 8 a 10 de la mañana en San José, Escazú, Huachipelín y Santana. De 9 a 11 de la mañana, San José, Coronado, Moravia, Ipiz, Concepción de Tres Ríos, Zapote y San Pedro. De 10 de la mañana a 12 mediodía, San José, Desamparados, Curridabat, San Francisco de Dos Ríos y Plaza Víquez. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, San José, Atillos, Desamparados y la Ribera de Belén. De 12 a 2 de la tarde, San José, Tibás, Guadalupe y Santo Domingo. De 1 a 3 de la tarde, San José, Tibás, Guadalupe, Los Colegios, Moravia y Tres Ríos. De 2 a 4, Heredia, Belén, Barba, Santa Bárbara, San José de la Montaña y Sacramento. De 3 a 5 de la tarde, San José, Alajuelita, Atillos, Santana, Ciudad Colón y Escazú. De 4 a 6 de la tarde, San José, Desamparados, Patarrá, Dos Cercas y Río Azul. De 5 de la tarde a 7 de la noche, San José, Curridabat, San Pedro, Zapote, Sabanilla y Santana. De 6 de la tarde a 8 de la noche, San Sebastián, Barrio México, Guadalupe, Moravia y Barrio Socorro. Y finalmente, de 8 a 9 de la noche, San José, Sabana, Pavas, Atillo 2 y Escazú. Para enterarse de los lugares afectados y los horarios de los cortes, las personas pueden consultar con su NICE o número de cédula en las páginas oficiales de las empresas distribuidoras. Esta es una situación atípica que no se presentaba desde el año 2007.
Y mientras hay anuncios de cortes y hay anuncios de suspensión de cortes, lo cierto del caso es que las cámaras de comercio están reportando una locura en ferreterías, en tiendas de tecnología. Se agotaron en algunos los focos, en otras no hay UPS o estos cargadores para conectar computadoras o televisores, por ejemplo. Hay una locura en la calle, incluso por candelas. Todo esto lo vemos a continuación. Caminar por los pasillos de tiendas electrónicas y ferreterías es una locura en las últimas horas. Necesito usar una lámpara de emergencia y también como una batería. Pero sí necesito, yo también hacer un salón comunal y necesito por lo menos 2 lámparas de emergencia para que, digamos, que no quede tan oscuro si hay gente. Los consumidores en busca de algo que les sirva. Anda buscando una calidad y precio, ¿verdad? Otros ya muy decididos. Estas pequeñas para los baños y estas para el dormitorio. Iniciamos aquí, en una ferretería local en San Rafael de Alajuela. En este punto, por ejemplo, se agotaron los focos en solo 2 días. La tendencia de compra son bombillos como estos que se cargan y con la oscuridad se encienden. Y las regletas con protección especial para evitar cortes fuertes de corriente. Tenemos completamente agotados los focos en este momento, pero tenemos varias alternativas disponibles para los clientes. Tenemos ese tipo de regletas que son con supresores de picos, que nos ayuda también a protegernos nuestros electrodomésticos para no dañarlos ni que se quemen. Y como si no hubiera mañana, pasa lo mismo en cadenas más grandes. Hay góndolas que se ven así, un poco más vacías por la locura en las compras. Lo más apetecido, estos, los UPS, fuentes de energía para cuando se va la luz. También las luces de emergencia como estas o como estas otras. Y por supuesto, los focos. El fin de semana estuvo muy alto, de hecho el pasillo específicamente en donde están los productos como las UPS, los protectores de voltaje y las luces de emergencia fue el pasillo en que más tuvo pues afluencia de clientes. Eso sí, hay algunos comercios que más bien aumentaron sus precios, otros que aplican descuento pero sin garantía, es lo que dicen. Y eso justamente a lo que le pone la lupa a consumidores de Costa Rica. Cuando hay compras de pánico, a veces los consumidores no toman racionalmente la decisión de hacer una compra, sino que lo compran basados en otras circunstancias. ¿Qué hay que tomar en consideración? ¿Necesito o no necesito ese producto? De acuerdo con un recorrido que hicimos en Noticias Repretel, las UPS se pueden encontrar desde los 17,000 hasta los 70,000 colones. Las luces de emergencia grandes rondan los 20,000 colones. Y las regletas con protector entre los 12,000 y hasta los 54,000 colones. Algunas tiendas también reportaron una locura en la compra de generadores o plantas como estas. Incluso hay ferreterías que las confirman como agotadas. Una locura en el comercio por los anuncios de apagones. Bueno, y otro punto de afectación tiene que ver con restaurantes. La Asociación de Bares y Restaurantes está solicitando que se suspendan los cortes por lo menos de noche, porque esto podría llegar a afectarlos notablemente en sus ventas. De hecho, ya nos han dicho que algunos bares, algunos restaurantes ya han tenido que comprar, por ejemplo, algunas plantas como esta que veíamos al final de la nota anterior y han tenido que invertir de ese dinero para tratar de mitigar los efectos. Lo vemos a continuación. Esta semana hicieron alquiler de plantas eléctricas, las cuales tan solo 2 generadores eléctricos significan 1.200.000 en alquiler. No está el comercio de Costa Rica para estar generando estos gastos innecesarios. Hace las 7:03, reiterar entonces, no hay cortes hoy, mañana tampoco lo sabrá, por lo menos la información que ha confirmado el ICE y las distribuidoras de electricidad. De momento entonces estarían programando para el miércoles de esta semana. A esta hora, este es un reporte desde Alajuelita de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés. Estaremos actualizando esta información, mucha gente pendiente, la expectativa, las dudas también persisten. Y vamos a otro tema porque se reporta la caída de una avioneta en Guanacaste. Eric Meléndez tiene todos los detalles. Adelante, Eric, buenas noches.
Yenane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Inicialmente las autoridades reciben el reporte de la caída de un accidente aéreo en Tajo, cerca del Tajo Cartagena, esto en Santa Cruz de Guanacaste. Se hace la inspección en una finca privada que es donde se da este aviso. Sin embargo, a la hora que llega Fuerza Pública se encuentra evidentemente esta avioneta sin ninguna persona dentro de ella, ninguna persona lesionada. Es ahí donde se da también el parte al organismo de investigación judicial y bueno, a esta hora de la noche, según ha detallado el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de esta avioneta lo único que encuentran son pichingas, algunas con combustibles, algunas vacías. Esto hace sospechar a las autoridades de que haya algún ligamen con el narcotráfico, incluso el lugar donde estaba esta avioneta se presume que es una pista de aterrizaje clandestina, sin ocupantes. No hay detalle de la matrícula y por supuesto ahora en horas de la tarde incluso se ha indicado que lo que es el servicio de vigilancia aérea, también el organismo de investigación judicial se mantienen en esta zona, pero vamos con el detalle de la ubicación específica donde se da el hallazgo de esta avioneta que es cerca del Tajo Cartagena, esto en Santa Cruz, Guanacaste. Esta es la ubicación específica donde se da el hallazgo de esta avioneta y bueno, ahora son parte también de las diligencias que están realizando las autoridades judiciales. Incluso en las próximas horas se estaría iniciando con una serie de excavaciones para evitar que alguna otra avioneta, algún tipo de aeronave llegue a este punto. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones de las autoridades de vigilancia aérea respecto al hallazgo de esta avioneta. El día de hoy recibimos información que aparentemente una aeronave accidentada se encontraba en una finca privada. De inmediato desplazamos oficiales y pidiendo en nuestra unidad canina a llegar al lugar. Efectivamente, vimos una aeronave accidentada cerca de un camino de esta finca privada. Procedimos a hacer una revisión con nuestra unidad canina, para ubicar cualquier tipo de material. Y bueno, dato negativo. Y bueno, ahora lo que procede es realizar todos los trámites para habilitar este camino que, si bien es cierto, se puede ser utilizado de nuevo. No le puedo decir, no entre, sí entre. Yenane, hay que mencionar que esta es una finca privada, un acceso muy limitado. Estas son las imágenes también que ustedes tienen de lo que pudimos lograr. Noticias Repretel logra el momento donde se están realizando estas diligencias por parte de Aviación Civil, que tiene que realizar la inspección para luego retirar esta avioneta. Como lo comentábamos, podría tener ligámenes al narco y es parte ahora de las pesquisas y todo lo que está detallando el organismo de investigación judicial, quien queda a cargo de esta investigación para ver si hay ligamen o no con temas del narcotráfico y lo que fue el hallazgo de esta avioneta. Pero también, y queremos contarles en otros temas relacionados ahora con lo que es el clima. Bueno, hay que mencionar que en las últimas horas la Comisión Nacional de Emergencias ha decretado alerta verde en todo el país. Más lluvias que podrían llegar a nuestro país, como las que nos sorprendieron este lunes en horas de la mañana, podrían repetirse de igual manera en horas de la mañana de este martes. Una semana con muchas lluvias será lo que estará ocasionando la zona de convergencia intertropical en todo el país. Este martes, el Instituto Meteorológico Nacional prevé que el patrón lluvioso, como el que sorprendió a muchos durante la mañana de lunes, siga con fuerza. A lo largo de la semana vamos a tener condiciones variables, siempre presenciándose esos episodios lluviosos. Sí, durante el día martes, una condición muy similar a la registrada el día de hoy lunes, donde la nubosidad esté presente del sector del Caribe, que pueda extenderse hacia otros puntos del país y puedan generar lluvias matutinas. Por las tardes, sí, los sectores del Pacífico son las regiones donde muestra mayor actividad. A partir de miércoles ya sería en horas de la tarde donde se manifiesten estas lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, no solamente en el Pacífico, sino también hacia el Valle Central y partes montañosas del Caribe y la zona norte. Anteriormente, la Comisión Nacional de Emergencias mantenía toda la zona del Pacífico en alerta verde por la amenaza de más lluvias. Sin embargo, ahora será en todo el territorio nacional que se mantenga el aviso preventivo. Las lluvias continuarán debido a la proximidad de interacción de la zona de convergencia intertropical. Por lo anterior, la CNE amplía la declaración de alerta verde para las regiones de la zona norte y Caribe, dejando como resultado una alerta verde en todo el territorio nacional.
Recordamos a la población permanecer alerta ante las lluvias y sus efectos. En las últimas 24 horas fueron más de 50 los incidentes producto de las lluvias. La inestabilidad atmosférica además se ve sumada ante el ingreso de brisa marina al país, lo cual ocasionan lluvias iniciando en sectores del Caribe, extendiéndose también hacia la zona norte, Valle Central, y poco a poco estos núcleos de nubosidad se han ido extendiendo y proyectando hacia el sector oeste de nuestro país, lo cual puede generar también al final de la mañana e inicios de la tarde algunas precipitaciones en el sector de Guanacaste. Expertos del Instituto Meteorológico Nacional prevén que las lluvias se den desde primeras horas de la mañana, esto de forma generalizada, y no se descartan tormentas eléctricas. Precisamente la zona de convergencia intertropical que mantendrá estas condiciones inestables prácticamente en todo el territorio nacional. Eso sí, según los expertos en la zona del Pacífico, en toda la zona del Pacífico es donde se daría este mayor repunte de las precipitaciones. A las 7:10, Yenane desde Guanacaste. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. El freno repentino de un vehículo hizo y provocó un vuelco de un autobús con 23 pasajeros en la autopista Florencio del Castillo. A 12 los llevaron a un hospital, la unidad estuvo a punto de impactar un árbol, pero la maniobra del chofer lo evitó. De costado, dentro de una alcantarilla, terminó el recorrido de un autobús de la ruta Cartago-San José. En la unidad viajaban 24 personas, 13 de las cuales requirieron ser llevadas al centro médico. Una maniobra inesperada de un vehículo liviano habría sido la causa. La pericia del conductor habría evitado que el percance pasara a más. Un carro que me frenó de repente y no pude frenar igual que él. Yo traía distancia de frenado, pero con el asunto de la calle mojada, pues sentí que el bus se me iba a volcar, lo cual procedí nada más a orillarlo y decir paso ahí, y pasé ahí. El hecho obligó al cierre temporal de la autopista Florencio del Castillo. Al sitio fueron desplazadas gran cantidad de unidades de Cruz Roja, bomberos, así como de policía y tránsito. 3 grúas especiales para movilizar equipo pesado llegaron al sitio para lo que fue la extracción y retiro del autobús. Los pasajeros, que no requirieron ser llevados al centro médico, abordaron otro autobús facilitado por la empresa. La unidad, tras salir de la vía, golpeó un árbol y finalmente quedó en la cuneta. No veníamos rápido porque no veníamos unos 50 kilómetros, pero ahí no, situaciones de carretera. Los pacientes fueron trasladados a la clínica local, al hospital de niños, al hospital del trauma y al INSS en Cartago. Múltiples traumas, tanto dolor abdominal, dolor en lumbar, traumas en extremidades, todos estaban estables, gracias a Dios. El paciente que se trasladó en una categoría urgente fue por una alteración de su presión arterial. Entre los pacientes trasladados se encuentra el conductor de un camión que fue impactado por el autobús. Y pasajeros de este autobús que terminó volcado en una cuneta en Tres Ríos narraron lo vivido y cómo resultaron casi ilesos, dicen, de milagro. Algunos fueron llevados a centros médicos. Bajo la lluvia, temblando de frío y con los nervios alterados. Así intentaban sobreponerse del susto que acababan de pasar estos pasajeros de un autobús. La unidad de transporte público terminó volcado sobre un costado dentro de una cuneta. El accidente ocurrió a 500 metros al oeste del cruce de San Miguel de la Unión, sentido Cartago-San José. De un momento a otro empezó el bus a moverse para un lado y para el otro y chocó contra un árbol y el árbol como que se quiso capear el árbol y cayó ahí en la zanja, hasta ahí me acuerdo. Yo quedé metida como en la ventana, yo venía en el lado de los adultos mayores, entonces quedé como prensada en la ventana con el montón de vidrios y el montón de gente encima. Y yo venía leyendo un libro, entonces no pude ver qué fue lo que pasó, simplemente sentí que el bus se estaba haciendo como una serpiente y pensé que era un acantilado, la verdad, pero no, estamos bien y gracias a Dios todo bien. Para algunos fue como el estar en un juego mecánico. Y ya cuando empezamos a sentir fue así como si uno anduviera en la boca acá, ¿verdad? Que se comienza a mover y ya cuando vimos nos fuimos como de costado y mucha gente sí quedó pues bastante herida. El esquivar a un automóvil que frenó de pronto hizo perder el control al conductor, quien optó por salirse de la vía. Aunque fueron segundos, para los pasajeros parecieron horas.
Para quienes viajaban en el autobús, la decisión del conductor les salvó la vida, mientras que intentaban reponerse del susto. Quienes no requirieron ser llevados al hospital, finalmente continuaron su camino en otro autobús. Yo venía más o menos como al centro del bus, entonces no supe mucho. Cuando me di cuenta fue que el chofer empezó a decir, ay Dios mío, y vi que nos empezamos a desviar de la autopista y el chofer maniobró para no chocar contra los árboles de frente y todo fue tan rápido que cuando me di cuenta ya estaba el bus volcado. Y los gritos de la gente y la gente encima mío y bastante impresionante. Chocó como con el camión y entonces se dio vuelta y nos fuimos como por ese guindo ahí, pero ahí todo bien, no pasó nada. Solo voló un poco de cosas materiales ahí, se cayó una botella, mi teléfono se rompió, pero ahí, aparte de eso estamos bien, entonces sí, todo bien. La gente, los pasajeros, ¿qué es? Los pasajeros, pues habían varios señores ahí, yo creo que fue un bebé, pero aparte de eso, yo creo que no hubo creo que ningún daño, o sea, nadie resultó herido. Y sí, lo único que se rompió fue las cosas materiales, quizás los teléfonos, las botellas, todo eso, pero aparte de eso y todo quedó bien. Cuando finalmente fue retirado el autobús de la cuneta, se logró apreciar la magnitud del percance, razón por la cual los pasajeros aseguraron que fue un milagro que ninguno resultase con heridas más graves o quedara prensado. 7:16. Y lo veíamos, con la llegada de las lluvias aumentan los accidentes de tránsito y el exceso de velocidad es la principal causa. Cada 2 horas se hace una multa. Laura Solórzano tiene los detalles. Laura, una combinación mortal, lluvias y exceso de velocidad. Yenane, y vea qué interesante, porque datos de la Policía de Tránsito indican que los lunes y los viernes es cuando más accidentes de tránsito hay, siempre y cuando hay lluvia. Más que todo se dan principalmente cuando hay lluvia, y también cada 2 horas y media aproximadamente se hacen una multa. 50 personas han fallecido en lo que llevamos del año hasta la fecha por accidentes en carretera, y la causa principal ha sido el exceso de velocidad. Veamos la siguiente información. Este es un día típico de lluvia, las calles y las llantas de los vehículos mojados. Esta imagen es muy común cuando entra la estación lluviosa al país. Vemos velocidades que superan los límites permitidos por la Policía de Tránsito. Por ejemplo, más de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad más usual. Y con esas velocidades llegan los accidentes de tránsito. Choques por detrás, vuelcos por derrapes y choques de frente. Datos de la Policía de Tránsito indican que los lunes y los viernes son los días que más accidentes hay y más multas se hacen, específicamente cada 2 horas con 25 minutos. Lamentablemente las personas, o la mayoría, no todos, mantienen los hábitos de conducción indistintamente si estamos en verano o en invierno, y eso favorece que se dé una mayor cantidad de accidentes en carretera. Muchos conductores están conscientes de que la alta velocidad los puede llevar a la muerte. En lo que llevamos de este 2024, 50 personas han muerto en carretera, y la causa principal ha sido el exceso de velocidad. Cuando uno anda en la calle, uno siempre tiene que guardar cierta distancia, porque a algunas personas no sabemos cómo andan los otros carros. El carro de atrás puede andar mal de frenos o el de adelante. Con las primeras lluvias, el aceite acumulado en la carretera se suelta y se mezcla con el agua, generando una vía jabonosa. En ciertas zonas de la carretera se generan cúmulos de agua. Porque en principio la vía se tiene que diseñar, no para que, o sea, más bien la vía tiene que estar diseñada de tal manera que cuando cae el agua tiene que tener cierta pendiente, le llamamos un bombeo lateral, que lo que hace es sacar el agua de la vía. Entonces, para eso no solamente ocupamos que esté bien diseñada en ese sentido, para que el agua no se empose, sino que además los sistemas de drenaje laterales, las cunetas, los sistemas de alcantarillado, etcétera, todo tiene que estar justamente adecuado. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces cae tanta lluvia, y si eso le unimos muchas veces a una vía mal diseñada, o en muchos casos es por mantenimiento. También la Policía de Tránsito recomienda a peatones y ciclistas usar ropa clara o reflectante de luz cuando llueve y es de noche.
Y además de esa recomendación, también recomienda a todos los conductores manejar con precaución, con los límites establecidos en carretera, esto para evitar accidentes y, por supuesto, evitar muertes también en carretera. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchas gracias, Laura, por el reporte. Y varias personas relacionadas con una banda narco que utilizaba supuestamente funcionarios de AIA quedaron en libertad. Se pidió la desestimación contra los funcionarios públicos y los jueces señalan una pésima investigación. Los allanamientos se realizaron en noviembre del 2021, en donde se detuvo 23 personas, entre ellos 14 funcionarios públicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, por los presuntos delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción, en lo que se denominó como Caso Azteca. La investigación inicial señalaba que los sujetos creaban empresas dedicadas a la construcción, en la que participaban en licitaciones de obra pública y con ayuda de funcionarios de instituciones estatales, ganaban los concursos y a cambio obtenían provecho económico. Los presuntos líderes y que permanecían en prisión preventiva eran de apellido López Cobo, Carmelo Méndez y Montaño Mosquera, además de Guillén Sánchez, una mujer que permanecía en casa por cárcel. Tras 2 años y medio de investigaciones y de medidas cautelares, los jueces determinaron ahora que ya no pueden seguir en prisión ante el limitado trabajo realizado por el fiscal a cargo. En la resolución que Noticias Repretel tiene copia detallan. De parte de la Fiscalía, en específico, del licenciado José Pablo Jiménez Trejos, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada, se han advertido actuaciones erráticas que reflejan desidia, irrespeto al proceso y a las partes. Se ha puntualizado que el citado fiscal en el presente caso ha brindado en sus solicitudes escritas y en las vistas información inexacta. El tracto procesal observado revela que ya el plazo de prisión preventiva de 2 años y 6 meses resulta excesivo para que a estas alturas se esté apenas por iniciar una audiencia preliminar para examinar una acusación limitada a los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales. Sobre otro de los involucrados con medidas alternas como firmar cada 15 días, se estaría pidiendo absolutoria ante la escasez de pruebas. Incluso los 14 empleados de acueductos y alcantarillados ya están de nuevo en sus puestos. El caso tuvo mucha relevancia, pues en los 38 allanamientos realizados en noviembre del 2021, sacaron maquinaria, armas de fuego y hasta 200 kilos de cocaína. Aún así, los jueces señalan que la Fiscalía no ha podido en todo este tiempo presentar una acusación para que el caso por fin llegue a juicio. A la bebé de 5 meses, víctima de una supuesta agresión infantil, la operaron en el Hospital Nacional de Niños. La pequeña presentaba un trauma grave en la cabeza. Según el reporte médico, está fuera de peligro y recibe cuidados de los doctores. El Hospital Nacional de Niños pidió denunciar casos como estos. El año pasado, 51 personas menores de edad fueron atendidas por agresión física. Trascendió que la Fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva contra el padre y la madre de la menor. En tarros de pintura acrílica pretendían ingresar droga a la cárcel ubicada en Pocosí. 2 hombres quedaron detenidos en el intento. El ingenio de quienes intentan ingresar droga a las cárceles sigue manifestándose y los métodos cada vez son más novedosos. Ahora fue en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, ubicado en Pocosí, donde se detuvo a 2 individuos de apellido Arrieta Smith y Aguilar Hernández, quienes intentaron introducir droga en 16 envases de pintura acrílica. Dentro de esos recipientes se encontraron casi 152 gramos de marihuana y 54 gramos de cocaína. La revisión de 2 encomiendas, de 2 personas que venían a entregar unas encomiendas al centro penitenciario, y logró observar en los envases de pintura, en la parte interna, a lo que es aparente marihuana y aparente cocaína. Inmediatamente coordina con la Fiscalía. Estas pinturas son utilizadas en los centros penales por privados de libertad que se dedican a realizar artesanías y muestra cómo cada vez se las ingenian más para ingresar la droga o teléfonos celulares a los centros penales. 2 personas son procesadas en estos momentos por tratar de ingresar drogas a centros penitenciarios. Hacemos un llamado a la población para evitar hacer estos ingresos y sobre todo evitarles también tener un proceso judicial debido a esta situación. En enero pasado, en este mismo centro penal, un visitante intentó introducir cocaína y marihuana oculta en bolitas de queso. Otros han intentado llevar droga en platos de comida y algunos hasta en la suela de zapatos, donde hacen compartimentos especiales.
En los últimos 2 años ya se han decomisado más de 400 kilos de droga, más de 5.300 celulares, unos 7.000 chips de teléfonos y casi 10.000 artículos electrónicos. Además, 1.207 personas han sido remitidas a la Fiscalía. Y un tráiler que venía de Panamá derramó un químico, esto en la frontera de Paso Canoas, y provocó la suspensión de labores por un periodo en aduanas. La fuga fue de ácido nítrico, un líquido muy corrosivo que se emplea en la fabricación de explosivos y de fertilizantes. Una emergencia se registró este lunes en la sede del acueducto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Barranca, Punta Arenas. Se reportó un derrame de cloro en una bodega. En la institución se investiga el motivo por el que se produjo el escape. Ante la emergencia, los bomberos y la Cruz Roja acudieron para valorar a los empleados. Uno fue trasladado a un centro médico. Nos despachan a un escape de gas cloro en el plantel del AIA. A nuestra llegada se efectuó una revisión, hacemos contacto con personal del AIA. Los mismos nos indican se trató de una fuga en un cilindro de 254 litros. Estamos dando apoyo y atención a un adulto, hombre de 51 años, el cual está siendo afectado por este derrame, a la inhalación del mismo, que está ahorita siendo atendido en una de nuestras unidades y a la espera de que nos traigan otra paciente, una mujer en este caso, para recibirla aquí en el área segura y darle atención. A las 7:26 le informamos que la caída de 2 rayos dejó 4 personas heridas en Guásimo mientras trabajaban en una piñera y una bananera. La descarga les provocó quemaduras en el pecho y las piernas. Tenemos la información con Gustavo Díaz. Gustavo, adelante con el reporte. Buenas noches, Yenani. La tormenta eléctrica ya comienza a dejar víctimas en una zona que ya por demás ha sido de frecuencia en este tipo de hechos. Hoy 4 personas terminaron en el hospital después de que 2 rayos en 2 escenas diferentes los impactaran y a un radio de tan solo 4 kilómetros. Vamos a ver la nota. Ese es el momento en el que trasladan a los trabajadores de la finca Piñera que impactó el rayo. Fueron primero 3 hombres quienes resultaron heridos por la descarga atmosférica. La Cruz Roja llevó a 2 a la clínica de Guásimo y al más grave al hospital de Guápiles. Noticias Repretel visitó la finca en donde ocurrió, ubicada en Los Ángeles de Río Jiménez, y conversamos con Christopher, uno de los testigos. Yo estaba trabajando con otro compañero y oímos el bombazo ahí. Yo me asusté, el otro compañero tiró por allá, pero escuchamos gritos de allá. Pero vacilando nosotros, empezamos a gritar, pensando que Jesús, cuando salimos a desayunar, ya vemos que estaba grave el muchacho, pasó un compañero y nos dijo que le cayó un rayo al hombre aquí en el pecho, lo quemó todo. Y claro, nosotros nos asustamos porque realmente fue algo, yo lo sentí aquí también porque no estábamos tal vez, por ejemplo, de ahí allá. No fue el único, también hubo compañeros que vieron el impacto de lejos. Sí escuchamos un disparazo, pero pensamos que pudo haber caído en cualquier otro lado, menos que haya afectado a unos compañeros. Al ratito vimos que escuchamos la ambulancia que venía espantada y cuando vimos que estaba un camión aquí esperándola, el camión la llevó y ya vimos que estaba allá y al ratito ya nos dijeron que iba a impactar a unos compañeros ahí. Sí, ahí por unas fotos vimos que sí iban quemados sobre el rayo porque no les cayó directamente a ellos. El herido de gravedad fue identificado como Gilbert Cowan Solís, de 31 años. Otro trabajador bananero también resultó afectado por un rayo, pero en la finca Esmeralda, también en Río Jiménez. La cantidad de rayos fue excesiva. Y es que casi siempre que aquí llueve, siempre permanece rayería, hace rayería muy duro. Sí, entonces ya me imagino que eso fue lo que le ocasionó el problema a los muchachos. Digo yo que con la rayería ya y ellos están en mal parte, bueno, aunque aquí en el rayo no le va a decir hasta dónde va a caer, pero ya y ellos los impactó muy duro. Incluso los trabajadores tienen un protocolo que deben cumplir. Ellos le dicen al peón que cuando está muy feo, que cuando está muy peligrosa la cosa, mucha rayería de todo, aquí hay ranchitos
Entonces, de momento, lo que hacen es que le dicen al peón que se refugie. Exactamente, que se refugie por mientras está tal vez muy fea la cosa en la rayería y toda la cuestión. Entonces el peón se va y se refugia un momento. Una vez en el hospital de Guapiles, a todos los heridos los atendieron por complicaciones graves internas. De hecho, que en esta misma zona en las últimas horas, un hombre y su sobrino fueron detenidos por matar a golpes a un adulto de 61 años después de protagonizar una agresión brutal dentro de un bar en Duacarí de Guásimo. Vemos esta siguiente nota que también preparamos en este lugar. Un crimen a golpes. Eso fue lo que le sucedió a don Marcos Fernández Mora. Lo primero que hicimos fue visitar el bar en donde lo atacaron un hombre y su sobrino. Allí don Bolívar, el dueño del bar, nos cuenta lo que sucedió. Este señor Papo se fue a tratar de ayudarla a defender. De ayudarle, sí, y que no pasara nada. Entonces, como la señora está agresiva, le voló unos manotazos por la cara y todo. Entonces él se apartó y se vino para este otro lado. Cuando estaba aquí, alguien llamó a la familia de la señora de lo que estaba pasando. Entonces los más llegaron, no sé si en moto, caminando, corriendo, agresivos, y sin preguntar mucho, agarraron a Papo a puros golpes. Don Marcos, a quien conocen como Papo, más bien quiso defender a una mujer de una agresión que le estaban haciendo en el bar. Él se metió a separar a un señor que hizo un pleito y que estaba pegándole a una de las señoras. Entonces él se metió a separar, él no tenía ningún problema, o sea, no tenía nada que ver ahí. Por los gritos de la mujer, el hijo y el hermano de ella creyeron que el agresor era Marcos y lo atacaron. A paso lento y muy golpeado, Papo llegó a su casa. Así lo describió Mildred, hermana del fallecido. No, que él como que se desvaneció. Él se le desvaneció a mi sobrina y ahí se acostó. Y lo que yo llegué de mi casa, yo vivo acá cerca, ya no. Ya él se desvaneció en la cama, se acostó en la cama y de ahí no se quejó. Nada más le dijo a mi sobrina que la amaba y que él se iba a morir. Seguramente él sentía. Marcos agonizó en su cama y allí murió al lado de su hermana Cindy. Sí, él estaba demasiado golpeado, más que todo en la cara. Sí, estaba muy, muy golpeado y se quejaba del dolor en el estómago. Sí, eso es lo único que yo observé y que estuve ahí con él sus últimas horas. Él en ese momento, Cindy, le comentó, mira, es que me golpearon, me agredieron. Sí, él dijo que lo habían golpeado en el estómago. El OIJ sospecha que los golpes con una botella pudieron afectarle y provocarle una contusión cerebral. A los dos sospechosos los detuvieron y los presentarán este martes ante el juzgado, en donde les solicitarán medidas cautelares. Las imágenes que observamos a continuación ilustran un trabajo operativo de los agentes del OIJ que intervinieron 3 locales comerciales, uno en Duacarí de Guásimo, otro en El Humo de Pocosí y también en Guásimo Centro. Luego de que se constatara el pasado 11 de abril el robo de un contenedor con refrescos en polvo y también galletas, productos que llegaron a parar justamente a este sector según la investigación. Es por eso que hoy llegaron e ingresaron también para buscar cada uno de esos artículos. Y hay un asunto sumamente sorprendente al momento en el que este cargamento que llegó hasta Caldera y tenía que guardarse en Alajuela, en este trayecto entre Punta Arenas y la provincia de Alajuela, le hicieron el cambio de los productos que tenía dentro y le colocaron sacos con tierra. Así fue como llegó este contenedor hasta el lugar en donde lo iban a recibir y con todos los marchamos alterados. Investigación en desarrollo. Es la noticia a esta hora y el reporte de Gustavo Díaz Parrales desde Pocosí. Muchísimas gracias, Gustavo. 7:33. Hacemos una pausa, regresamos.
7:36, qué dicha que nos acompañan también en este bloque de informaciones. Le vamos a contar que por primera vez la Caja de Seguro Social vacunaría a varones de 10 años contra el virus del papiloma humano en clínicas y EVAIS. El Ministerio de Salud ya lo aprobó. Tenemos la información con Tracy Morales. Tracy, adelante. Recordemos que esta vacuna ya se aplica en niñas de 10 años, pero ahora la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud aprobó el uso también de estas dosis en los varones de 10 años. Veamos. La vacuna ya se coloca en niñas, pero el Ministerio de Salud avaló el uso de las dosis a nivel público en varones de 10 años. Ya esto se le comunicó también a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes son los que tienen que hacer el trámite respectivo de compra de vacuna ante el Fondo Rotatorio de la OPS. Doctor, en el caso de esta vacuna que se va a aplicar en los niños, tal vez usted nos explica un poco el esquema, si es una dosis, si son 2 dosis y demás. Sí, el esquema es exactamente igual que el que se aplica ya en niñas desde el año 2019, es decir, son 2 dosis, una que se aplicaría el día 0, por ejemplo hoy, y a los 6 meses se completaría el esquema. Y es la misma vacuna que se utiliza, es la vacuna cuadrivalente. El virus del papiloma humano puede causar en mujeres cáncer de cérvix y en los varones puede provocar cáncer de pene y verrugas genitales. Si un niño está protegido, a futuro podría evitar posibles infecciones a sus compañeras sexuales. Le ha relacionado directamente con lo que es el cáncer cervical a nivel del cuello uterino en la mujer, y generalmente son hombres muy promiscuos los que contaminan a las damas con las que tienen copulación. Así que de manera, si ellos están protegidos contra este virus, indirectamente estamos también protegiendo a las mujeres. La proyección es vacunar este año a 36,000 varones de 10 años. De hecho, Salud recomendó a la Caja utilizar las dosis que hay disponibles y que no se han colocado en niñas. La mujer es quien va a padecer la enfermedad en unos 15 o 20 años, pero el hombre también es el portador del papiloma, del virus del papiloma. Entonces esto hace que se disminuya el riesgo por este lado de que las niñas vayan a enfermar. Pero además hay que recordar que hay hombres que tienen sexo con hombres que también pueden padecer algún tipo de cáncer por el virus del papiloma, y de esta manera también se están previniendo estas patologías oncológicas. Pues hay una cantidad de vacuna que va a estar ahí en los almacenes de la Caja, en logística, en la gerencia de logística o en los EVAIS o en las clínicas, y esta vacuna puede ser utilizada para aplicársela a estos niños que pueden llegar con sus padres para que se les coloquen sus dosis, digamos, de esquema. La Caja actualmente aplica la vacuna Gardasil 4, que protege hasta con 4 tipos distintos del VPH. Bien, estaremos dando seguimiento a este tema porque la recomendación que hace el Ministerio de Salud es que las vacunas que en este momento estén disponibles contra el virus del VPH que se aplica en niñas se aprovechen y se utilice en la población infantil, específicamente en este caso en los varones. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias Tracy por la información. Hay carreras en nuestro país que registran una tasa de desempleo muy baja, incluso en algunas el desempleo es 0. ¿Cuáles son esas carreras? Génesis Castillo nos informa, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, la escasez de talento humano en nuestro país continúa en niveles bastante altos. Inclusive una encuesta revela que 7 de cada 10 empresas presentan dificultades para encontrar el personal calificado. Por eso el llamado es a que las personas estudien las carreras que hoy requiere el mercado laboral. Repasamos 5 de ellas. La ingeniería en biomédica registra una tasa de desempleo de 0%, así lo revela el Observatorio Laboral de Profesiones del CONARE, en donde analizaron el perfil laboral de los egresados de universidades públicas. Los ingenieros biomédicos se dedican a investigar, diseñar y desarrollar productos médicos como las prótesis. 100 empresas y de al menos 10 de las más importantes alrededor del mundo de la industria biomédica, específicamente en la parte de dispositivos médicos, se encuentran ubicadas en Costa Rica.
183.000 personas en Costa Rica continúan desempleadas. Los cambios que experimenta el mercado laboral ocasiona que muchas personas no logren insertarse en las empresas. La escasez sigue siendo una problemática en el país asociada directamente a las carreras que estamos estudiando. Las carreras con 0 desempleo, según el informe del Consejo Nacional de Rectores, son sistemas de información, ingeniería en computadores, biomédica, microbiología y diseño industrial y otras. Los jóvenes consideran que es vital mantenerse actualizado. Se necesita la licenciatura, la maestría, seguir pagando más, cursos libres por aparte, eso también se ha vuelto muy necesario. La ubicación geográfica de Costa Rica, así como los incentivos fiscales, generan que cada vez lleguen más empresas de dispositivos médicos. Por eso, estos negocios tienen la necesidad de contratar personal calificado. Existe todo un reto y toda una necesidad de comunicación entre la academia y las industrias para identificar qué es lo que se necesita. Eso sí, este análisis también revela un dato importante, y es que la gran mayoría de personas que ingresaron a trabajar en estos sectores de ingeniería y ciencias de la vida tienen dominio del inglés. Y justamente este estudio revela que la ingeniería en biomédica en estos momentos está presentando una tasa de desempleo del 0%, y por eso el llamado es a que las personas estudien estas carreras que son muy necesitadas, porque son las empresas que se están dedicando a la exportación de los dispositivos médicos. Desde Barrio Turnón, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. Las lluvias de las últimas horas han hecho que la actividad en los volcanes Poás y Rincón de la Vieja disminuya. Expertos analizan de cerca los cambios. Un fin e inicio de semana lluvioso han permitido que la actividad en los volcanes Poás y Rincón de la Vieja registren una disminución. En el caso del Poás, las precipitaciones han permitido que poco a poco se dé la formación de la laguna, que desapareció ante el ciclo eruptivo, enfrentado por este macizo por más de 5 meses. Con la entrada de las lluvias lo que veríamos es un pequeño cambio en las manifestaciones tanto de gas como de ceniza, y un poco más de energía en las erupciones freáticas. Sin embargo, hay que considerar que la energía de las erupciones depende más de un factor interno al volcán que un factor externo. Esto incluso a su vez ha permitido que la percepción de olor a azufre sea menor en poblados cercanos como Vara Blanca, Poacito, Fraijanes, Sabana Redonda, Grecia y Poás. Como parte de eso puede ir aumentando lo que es el nivel de la laguna, pero se necesita mucho volumen de agua para cubrir incluso la boca central, que es la que está haciendo emanaciones de gases, aerosoles y ceniza. A partir de eso, entonces, los suelos se van a ir humedeciendo en el volcán, pero también ese líquido que va ingresando puede tener un choque térmico con los gases calientes que van ascendiendo a lo interno del volcán, y eso puede generar entonces pequeñas explosiones o fumarolas, que es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Por su parte, el volcán Rincón de la Vieja mantiene una desgasificación constante, y eso sí, menos fuerte a las registradas semanas anterior, donde las plumas de gases incluso alcanzaban hasta los 2.000 metros de altura desde el cráter principal, lo que a su vez se tradujo en cambios en el cono volcánico. Lo que facilita que no exista un lago es que hay mayor emanación de gases, porque ya no existe este buffer, y un estilo eruptivo un poco diferente. Un poco más de ceniza, mayor desgasificación. Cuando cae un poco de agua vemos borbollones, y cuando existe la presencia de un poco de agua lo que se va a ver es unas erupciones un poquito más energéticas, porque la presión hidrostática es mayor. El monitoreo se mantendrá constante por parte de los expertos en ambos volcanes. La Junta de Protección Social informó que va a actualizar su sitio de compras en línea. A partir de este 19 de mayo, solo podrán comprar en línea las personas que cuenten con firma digital. Según la Junta, la medida se toma para ofrecer seguridad a los y las jugadoras de lotería y así mejorar los controles en ciberseguridad. El nuevo sitio web estará listo el mismo 19 de mayo. Y el acumulado de la Junta de Protección Social no deja de crecer. Este martes la fracción, eso sí, cuesta 1.000 colones, pero pagaría 117 millones de colones por pedacito.
El acumulado de la Junta de Protección Social no salió este domingo, por eso para este martes el premio pagaría 117 millones de colones por pedacito. En cada sorteo que no sale el número favorecido, se suman 25 millones de colones más. Esto está generando una locura entre jugadores y vendedores por lo gordito del premio. Ya están viniendo a buscar números y vienen con listas y con los aguizotes de siempre, todo el mundo buscando los números bajos. Bueno, en realidad ya están pidiendo de todo, pero sí, ya la gente comienza a sentirse bastante motivada con ese montón de plata. En la tómbola hay 25 bolitas con premios extra. La Junta de Protección Social se complace en informar que para este martes 14 de mayo el gran acumulado está en 1.175 millones de colones y el segundo acumulado en 450 millones de colones. En la tómbola tenemos 25 bolitas con premio extra y 2 con las palabras acumulado 1 y acumulado 2. Importante informar que en este momento se ha logrado la colocación ya del 79% de la emisión. Para este sorteo apenas calienta la venta en algunos sectores del país. ¿Qué es lo que está buscando más la gente? ¿Número alto, número bajo? ¿Cuáles números en particular? De los bajos, como siempre, es lo que compra la gente. Digamos, compra del 02 al 30. La promoción del acumulado está cerca de alcanzar el histórico de 1.300 millones de colones. 7:47 nos vamos al Congreso porque la Comisión de Infraestructura recibió en audiencia a los encargados de las empresas MECO y Pedregal para seguir con la investigación sobre el caso de la pista del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia. Rodrigo Guevara se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos amplía. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Yanani. Estamos hablando de que esta licitación se manejó bajo la figura del decreto de emergencia tras la afectación de la tormenta tropical Bonnie y le costó el puesto al ministro de Transporte Luis Amador y al anterior director de Aviación Civil. ¿Cuál es la queja y por qué se convocaron a estas dos empresas? La molestia está en la diferencia de los precios y que en apariencia se acomodó este contrato para que la ganara una empresa en específico. Estamos hablando de MECO, pero vamos a ver lo que ocurrió durante esta noche con la primera empresa. Estamos hablando de Pedregal, que fue la que perdió la licitación. ¿Cuánto más cara o cuánto más barata es la propuesta de ingeniería de valor que ustedes proponían? Nosotros, cuando le presentamos la oferta o la propuesta de ingeniería de valor, la presentamos sin un precio porque había que licitar sobre eso, o sea, que lo metieran en el cartel. La posibilidad de agregar ingeniería de valor en eso. ¿De 40 millones a cuánto bajaba? A 17, 18. Ok, estamos hablando de 23 millones de dólares de más, así es. Sí, correcto. Más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos. Se sigue manejando en este momento la Comisión de Infraestructura donde se está llevando a cabo las audiencias. Falta la empresa MECO para que se dé sus declaraciones con respecto a este tema. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. Hacemos una nueva pausa, pero regresamos en minutos. Bien, y antes de irnos, muchísimas gracias, Gaitán, pero tenemos información importante antes de irnos, porque vamos a actualizar qué pasará con los racionamientos eléctricos. El ICE informó que este miércoles y jueves no se suspenderá el servicio eléctrico, es decir, no tendremos racionamientos eléctricos según la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico. Mejoraron las reservas nacionales de energía, también la producción de las plantas a filo de agua, y esto hace que el racionamiento sea cero para miércoles y jueves. Quedaría entonces solo viernes, el último día prácticamente de lo que tenía previsto el ICE y el gobierno también con los racionamientos eléctricos. Cachí, cita el ICE, aumentó cerca de 7 metros en los últimos 3 días. Seguiremos actualizando esta información. Por ahora, muchísimas gracias por habernos acompañado. A las 11 les espero con más noticias. Cuídense mucho.